La joya azul. Capítulo 12. Completo. Nuestra gran señora Arian cumplió la promesa realizada a nuestro Dios, 5 años después de recuperar la joya en Tripulia. Regresó el triunfo de Elaban a su templo en Turkaymak. Luego pasó la noche sola velando la joya. Vida de Arian. Sacerdotisa Salmerón. Las semanas siguientes fueron de reconocimiento para los héroes. Cobraron todos sus honorarios estipulados a pesar de no cumplir el contrato en todas sus condiciones. Ferdinand se excusó con ellos por no haber descubierto las malvadas intenciones de Fedorus y prometió la disolución de la Orden de los Túnicas Blancas para siempre. Todas las joyas fueron entregadas al Gran Consejo salvo 2, el triunfo de Elaban y la joya de Cisaria. Estas 2 pertenecían a Arian a pesar de las presiones de los magos quienes querían para sí todas las joyas. Pero al final aceptaron la decisión de Arian ya que el Consejo no estaba en situación de reclamar. El resto de las joyas serían separadas para que nunca se volvieran a juntar. A pesar de la promesa de Ferdinand, el Consejo no aceptó la disolución de la Orden de los Túnicas Blancas. Era demasiado importante y aceptar la disolución sería admitir su propia corrupción. Pero sí ordenaron una reforma de la Orden y la purga de la mayoría de sus magos. Ferdinand fue nombrado Gran Maestre de los Túnicas Blancas para eliminar la corrupción que allí existía. Regresaron rumbo al Mere como siempre. En el carromato viajaban los Ourkous, Kritus, Agnoruk y la Kendall y a los riendas de los caballos. Arian montaba a su fiel Kioune junto a Ras. Ahora no se separaban. Gosburg y Kush cabalgaban detrás al lado de Sabu. Como siempre el pequeño Dengje gastaba bromas a todos y estaba de buen humor. Todos estaban con una moral elevada y alegre, salvo Agnoruk quien se mostraba bastante reservado salvo breves conversaciones con Gosburg, Kushobannus. Intentaba mantenerse alejado lo más posible así que a la hora de cenar pedía como siempre el primer turno de guardia. Después de un mes de viaje llegaron a Almere. Fueron recibidos por Debuk con el resto de la compañía en pleno, le agasajaron con 2 los honores, un gran triunfo, una gran recompensa, más fama, más gloria. Como consecuencia tendrían más trabajos y más oro para la compañía. Mientras que el resto celebraba la gran victoria, Kush entregaba el informe de la misión de recuperación del triunfo de Elaban a Debuk, quien como siempre lo leía con detenimiento. ¿Quién era el Darixgul? Dumal, Agnoruk lo conoce, es el guardaespaldas personal de Rey de Arseo. No encontramos su cadáver. Y tampoco sabemos su implicación en este asunto. El veterano mercenario asintió con la cabeza, continuó leyendo el informe. Debuk subió las cejas, algo no cuadraba. Gosburg entregó la joya a Fedorus. Así es, sospechábamos de Fedorus desde el principio. Hacer eso fue una auténtica locura. Debuk normalmente degradaría a cualquier otro mercenario pero siguió leyendo el informe de Kush con detenimiento. Fedorus fue decapitado. No me fijé bien, estaba más atento al devorador de almas y a Arian. Encontré el cadáver más tarde sin cabeza. Gosburg estuvo luchando contra él, pero no comentó nada. Como la otra vez, Debuk continuó leyendo hasta que terminó el informe, lo firmó con una pluma dorada y estampó su sello lacrado. Eso significaba que todo estaba en orden y que podía guardarse en el archivo de misiones completadas con éxito por parte de la compañía. Un trabajo excelente, de los mejores de esta compañía. Kush no se levantó y Debuk se quedó mirando una vieja daga que estaba encima de la mesa. El mago no podía contener su curiosidad. ¿Quién es en realidad Gosburg? El viejo guerrero abrió un cajón de su interior, quitó un cubo de cristal que le ofreció al mago. Un cubo de Daskair. Veo que los conoces. Los creó el mago Nermelus, un completo genio de las ilusiones, hizo unos 1000 creo, son muy escasos, un objeto muy valioso. Así es, atrapan imágenes para la eternidad, son de un solo uso. Si te lo llevas a tus ojos y lo pones en la posición correcta podrás ver la imagen que se registró hace 50 años. Kush intrigada empezó a mover el cubo mientras miraba a través suya. Había leído algo de los cubos pero era la primera vez que tenía uno. Fue un regalo del abuelo del actual rey de Domemba. Continuó hablando Debuk mientras Kush intentaba ver la imagen que estaba grabada en el cubo. Kush al final logró ver la imagen y no se lo podía creer, era como estar presente en ese momento hace 50 años y allí estaba, Gosburg posando alegre con un grupo de guerreros a su lado. Un joven de apenas unos 15 años era Debuk. Es él, ¿pero cómo? Kush estaba asombrado. Debuk sonriendo se levantó y fue hasta un armario donde guardaba una serie de botellas reservadas para ocasiones especiales, sirvió 2 copas y una se la entregó a Kush. Antes de hablar bebió su copa de un trago.
Mi padre y mi tío eran veteranos de las guerras de la década de la peste, acabaron sin rey al que servir. Acudieron a Almere, que era un puerto donde los guerreros sin rumbo encontraban trabajos y no preguntaban mucho. Aquí en una taberna fue donde conoció a mi madre, antigua guerrera del reino de Balduín. Apoyó en la guerra civil al bando del aspirante al trono equivocado, pudo huir terminando aquí también. Los dos se enamoraron y entre aventura y aventura yo crecí. Me dejaban en una taberna que se ubicaba donde ahora están construidos estos cuarteles, se llamaba El Fénix Azul. Quienes regentaban el lugar cuidaban de mí cuando mis padres se ausentaban. Yo tenía ya 10 años, me hervía la sangre por ir a luchar, pero era demasiado pequeño. Una noche de verano llegó él, nunca había visto a un dengue, ni nadie en Almere en realidad. Con su aire altanero tomó asiento y empezó a jugar una partida de cartas con lo peor de Almere, los más tramposos, unos asesinos despiadados. Al final de la noche pelearon, le descubrieron haciendo trampas como ellos, era una pelea injusta y mi tío fue a ayudarlo. A mi tío le gustaban mucho las peleas en las tabernas y odiaba a muchos de los implicados. La peor calaña de Almere murió esa noche. Mi tío no era una persona fácil de impresionar y juró que nunca había visto nada igual. Desde entonces se convirtió en un miembro más de la familia. Mis padres y mi tío corrieron múltiples aventuras con él, nuestra fama aumentó de manera merecida. Al final, cuando cumplí los 15 años, yo fui con ellos. Era una misión imposible ayudar a un pretendiente al trono de Domemba a alcanzar la corona e impedir una invasión de los enanos de la dorsal del dragón a las minas del reino, la primera guerra del hierro. Lo logramos, estaba yo allí en aquellas minas. Esa imagen capturada en el cubo es de cuando regresamos con el zurrón lleno de gemas, compramos la taberna del Fénix Azul y la convertimos en nuestro cuartel, el resto ya es historia. Gosburg no está siempre aquí, mis padres fallecieron, como mi tío. A lo largo de los años otros muchos mercenarios se han cambiado de compañía, otros están retirados o muertos, pero él siempre viene y se va. Llevaba 10 años sin aparecer. Personalmente creía que había muerto en alguna de sus locas aventuras, pero un día llegó con una cría de dengue a la que cuidar. Desde entonces hace alguna misión que le interesa y luego desaparece de cuando en cuando, sin comentar nada. No me preocupó cuando acepta una misión, a pesar de sus métodos siempre acaba con éxito. Además es el miembro más antiguo en activo de esta compañía, por lo que es quien tiene el rango más alto de todos. Debug tomó aliento, luego se acercó un poco más al mago y le enseñó un papel, escrito del puño y letra de Gosburg. Lo primero que le asombró al mago era la caligrafía, extraordinaria. Luego había en el papel una lista de nombres y al lado unas ubicaciones muy concretas con un margen de fechas. Hace 6 años tomó asiento en esa silla donde estás tú sentado y rellenó este pergamino con los nombres de una serie de guerreros prometedores a los cuales era conveniente contratar para la compañía. El primero de ellos un enano exiliado de las colinas pardas y que, como puedes ver, malvivía en la costa occidental de Darkust. El último hace más de un año, un semiorco errante que se dice que derrotó al rey de los vampiros. Kus acabó el contenido de la copa y posó el cubo de Daskair sobre la mesa. Él ha querido que todos estuviéramos aquí en este preciso instante. Debug sonrió al tiempo que se servía otra copa. Dumal terminó de hablar y todos estaban en silencio. Su exposición de los hechos era impecable para orgullo de su rey, mientras la divinidad oscura permanecía en silencio y nadie osaba en ser el primero en hablar. Gosburg es el Aban. Todo el mundo en silencio. Gosburg había sido objeto de debate hacía mucho tiempo y lo consideraron demasiado extravagante para ser la identidad de un dios tan poderoso. Además, solo tenía aventuras de lo más extrañas y que no perjudicaban en demasiado a la sociedad. Después de esta pausa, su divinidad continuó con su disertación. Fedorus nos ha traicionado, quería el poder para lograr la inmortalidad, olvidando que estamos a un objetivo mayor que un simple anhelo de un nigromante. No os preocupéis, ha pagado con creces su traición. La divinidad se incorporó de su trono. ¿El elegido de los dioses? Dumal ahora dudaba qué responder, pero como menospreciaba a Agnoruk totalmente, eligió al otro semiorco. Es Arras sin duda alguna. Si todo encaja, puede suponer una amenaza contra nuestros planes, como la joven sacerdotisa. El rey de Arseo fue como siempre el único que osaba contradecir a su divinidad. Hasta dentro de 25 años no encontramos otra conjunción para usar todo el potencial de las joyas. La sombra se giró ante el rey de Arseo. Dumal se temía lo peor. Es mucho mejor, tendremos tiempo de sobra para tejer una trampa que acabe con el Aban, su sacerdotisa y el elegido. Pero hay que tejerla con mucho mimo y cuidado, sin prisa pero sin pausa, que poco a poco se introduzcan dentro de ella y en el momento preciso. ¿Y las joyas? ¿Tendremos que volver a juntarlas?
Eso supondrá un contratiempo más que considerable, la primera vez tardamos más de 3000 años en encontrarlas. Su divinidad sonrió de manera complaciente, mortales, siempre con urgencias, pero debía calmar los ánimos de sus devotos seguidores con una noticia impactante. Esta vez no tardaremos tanto tiempo, ya que solo nos tendremos que preocupar en recuperar 2 joyas. Todo el mundo en la sala se sorprendió, pero estaban acostumbrados a que su oscura divinidad les sorprendiera. Nunca les había fallado en ningún momento. Caballeros, les presento al sustituto de la vacante que ha dejado Fedorus. Lleva bastante tiempo a nuestro servicio, pero ahora creo que es el momento de que se una a esta sociedad de una manera más protagonista. Sobre todo cuando ha probado su fidelidad a nuestra causa. Ante ellos se presentó el gran mago Ferdinand de Bussy de manera sonriente. Es un honor servir a su divinidad y a esta sagrada sociedad. Agnoruk solicitó una reunión con Debuk. El antiguo mercenario esperaba la solicitud de un aumento de sueldo. Algo normal en los mercenarios después de su primera misión de importancia, pero lo que iba a escuchar lo dejaría atónito. Quiero dejar la compañía. Debuk no reaccionó de manera inmediata, se quedó en silencio mirando fijamente al semiorco antes de hablar. Eso no puede ser de momento. Tienes un contrato firmado por 5 años y no has cumplido ni 2 años dentro de nuestra compañía. No estaba dispuesto a perder a tan buen guerrero sin algo de resistencia. Es cierto, pero estoy dispuesto a ofrecerte un trato. Te escucho. Agnoruk dejó encima de la mesa una bolsa llena de monedas de oro, algo que Debuk le encantaba, era una buena manera de empezar. Mi parte por la recuperación de las joyas más algún ahorro que tenía guardado en compensación por dejar nuestro contrato en suspenso. ¿En suspenso? Acepto lo que he firmado, pero ahora es imposible continuar aquí. Pero prometo regresar dentro de un tiempo, cuando yo lo solicite o me necesitéis para un trabajo importante. Debuk se acarició la barba. Retener a alguien a disgusto siempre era una fuente de problemas. Buscó en su archivador el contrato de Agnoruk, sacó una hoja en blanco, escribió un párrafo con rapidez. Luego le ofreció la hoja al semiorco para que la leyera antes de que ambos la firmaran. El semiorco leyó con detenimiento. Saber leer es algo importante en la vida de un mercenario. ¿Está correcto? Sí. Agnoruk y Debuk firmaron el anexo y después se dieron la mano. Ten mucha suerte, semiorco, eres mucho mejor de lo que me habían contado. Igualmente, Debuk, gracias por todo. Debuk estaba decepcionado, había encontrado el equipo perfecto y ahora después de una sola misión se desmantelaba. Debería encontrar a otros mercenarios, no serían tan buenos, pero la fama de su compañía haría que pagaran el doble por su trabajo. El cuartel estaba en silencio. Agnoruk bajaba lentamente por las escaleras con su mochila cargada y la espada colgada a su espalda. Había dejado un uniforme de la compañía en sus aposentos. Vestía sus mugrientas y gastadas ropas negras. Se había quedado con las botas, eran demasiado buenas para desperdiciarlas, ahora se disponía a salir al alba. No pudo evitar recordar aquella mañana en la posada de Mala Muerte y cómo había rechazado salir por la puerta por ayudar a aquella prostituta. Por esa decisión estaba aquí, pero ahora sí que saldría por la puerta, nada lo detendría. El semiorco avanzaba lentamente, estaba paladeando el momento. Permanecer sería llevar una vida cómoda y repleta de fama y oro, pero ver a Arian todos los días con aras era algo que no podía soportar, así que era mejor irse. Agnoruk no estaba seguro de controlar sus sentimientos, que podrían además volverse en su contra con celos, odio, envidia. Mejor tomar distancia, además que diablos no le podía ir peor que la última vez cuando había acabado condenado a muerte. Con estos pensamientos tan agradables bajaba lentamente las escaleras, hasta que notó el ruido de una puerta que se abría y unos pasos un poco acelerados que avanzaban hacia él. Agnoruk no quería mirar atrás, no quería. Agnoruk. Era la voz de Arian. El semiorco se paró en seco pero no giró la cabeza. Agnoruk, te vas sin despedirte. Por favor, no te vayas. Quédate aquí con nosotros. La intuición de Agnoruk es que no debía detenerse, pero lo hizo y se giró. Allí estaba Arian con los ojos llenos de lágrimas. Debo irme, créeme, es lo mejor para todos. No. Agnoruk se acercó y con un dedo limpió las lágrimas de la joven. No. El semiorco sonrió levemente. Arian recordó la primera vez que lo vio en la taberna de Tame, con su semblante sombrío y serio. Ahora se marchaba, lo extrañaría tanto. Agnoruk respiró hondo, dio media vuelta. Arian habló con tono serio. No es casualidad, ¿recuerdas? Si yo tenía que estar en el templo para recuperar la joya,
tú también. Tu presencia en esta aventura tampoco es una coincidencia. El semiorco se detuvo. Arian había cambiado, siempre había sido fuerte, pero ahora ella sabía el poder que tenía. Agnoruk, tienes que estar con nosotros. Te necesitamos. Arian, eres la esperanza de este mundo, si te sucede algo. ¿Estarás tú? Espero que no, tú eres la esperanza y yo soy. Agnoruk se giró y desapareció por la puerta. Arian no dejaba de llorar para balbucear una palabra que solo logró decirla cuando el semiorco había desaparecido. ¿La muerte? No era una mañana agradable. Almere amaneció con neblina y una fina lluvia impregnaba el ambiente. Agnoruk caminaba lentamente pero con paso firme, en su bolsillo había solo 2 monedas de plata, en fin, había sobrevivido a situaciones peores en la vida. ¿Hacia dónde vamos, joven? Gosburg estaba apoyado en la esquina, mientras lanzaba su extraña moneda con ese extraño grabado en forma de espiral. El dengue se la enseñó al semiorco antes de guardarla. Me la regaló un buen amigo. ¿Sabes? Me gustas, la mayoría no ven los milagros que se les muestran delante suya, están demasiado concentrados en sus miserables vidas, no es tu caso, siempre estás atento. Agnoruk se quedó quieto, no solo estaba Gosburg, le acompañaban Sabu y la Kendali. Viajo solo. Gosburg encendió un cigarro y sonrió. No vas a ir solo esta vez, tienes mucho que aprender. Agnoruk meneó la cabeza antes de sonreír. Gosburg había tomado una decisión y nada se le podía hacer. Estáis como gnomos borrachos. El cuarteto comenzó a caminar. Dime, Gosburg, ¿cómo habéis logrado abandonar la compañía? Vannus no es mercenaria, así que es libre. Sabu y yo podemos hacer lo que no venga en gana. ¿Debuk lo consiente? Gosburg sonrió y un ligero destello azul surgió en sus grandes ojos marrones. Agnoruk bajó la cabeza y volvió a sonreír. ¿Y ahora, qué, señor? Vannus preguntaba al dengue. Los dioses proveerán, Vannus. Justo fue decir esas palabras cuando de la nada apareció un joven con cara de desesperación. Ayuda, por favor, necesito mercenarios, unos piratas quieren atacar mi población y ninguna compañía de mercenarios quiere ayudarme. El semiorco y el pequeño dengue se miraron. ¿Y la recompensa? No es mucha, pero la causa es justa. Agnoruk pensó, ¿qué diablos? Te acompañaremos. El joven sonrió agradecido y con una seña les indicó que le siguieran hacia el puerto de Almere, donde tenía una pequeña embarcación en propiedad para partir de manera inmediata. 2 semanas antes de la partida de Agnoruk. Los subía colina con dificultad, los años no perdonaban, le quedaba poco tiempo, pero era su última misión y debía hablar con su señor que le esperaba en la cima de la montaña, desde la cual se divisaba la población de Cisaria. Era el mismo lugar donde hace más un año antes Arian se había despedido de su anterior vida rumbo a Tripulia. Disculpe el retraso, mi señor. Su señor encendió un cigarro y se rascó una de sus peludas orejas. Descuida, Love, lo has hecho bien. ¿Arian? Está a salvo, una pena la muerte de Nilum, no pude evitarlo, no pude hacer nada. Lo sé, mi señor. Me ha servido bien, ahora te mereces un descanso. Ve al sur de Ulvianor, hay una pequeña ciudad de pescadores, Sermina. Te acogerán bien, el clima es agradable y podrás vivir de manera cómoda, yo me ocuparé de eso. Gracias, mi señor. Love tenía una duda, más bien una súplica, al menos quería despedirse de ella, lo intentó una vez más. No puedo verla nunca más. Así es, Love, lo siento mucho, pero ella no debe saber nada. Los dos se quedaron en silencio observando Cisaria. En realidad Love nunca había abandonado el lugar, estuvo oculto supervisando que las cosas nunca se desviaran del plan establecido por su señor, bueno, más o menos. Love se acercó al dengue. ¿Y ahora, qué va a pasar? Saben quién soy, no van a parar hasta destruirme. Mi señor, eso sería una desgracia para todos. Ellos no han logrado nada gracias a su divinidad. Gosburg sonrió y dio una calada a su cigarro, sus ojos brillaron de azul intenso. A veces una derrota es necesaria para ganar la guerra. ¿A qué precio? Esta vez es algo que yo no puedo decidir. Gosburg desapareció dejando a Love de nuevo solo, observando cómo el sol salía en la pequeña población de pescadores. Estaba todo en calma, Love sabía que algo muy grande se avecinaba, él no lo vería, al menos en este plano, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Epílogo.
Ya no quedan dudas, tengo en mi poder el primer contrato de Agnoruk con la compañía de mercenarios. Todos aquellos que porfían contra mis tesis deberán al fin darme la razón. Ilien N. Correspondencia personal. Los días felices transcurrían para Arian y Arras. Es cierto que echaban de menos a sus compañeros, el hueco dejado era grande, pero tenían que aceptar su decisión, aunque estaban confiados en que tarde o temprano todos volverían a juntarse. La noche era estrellada y ambos se encontraban en la terraza de la mejor habitación de toda la sede de los mercenarios, llena de comodidades. El semiorco le ofreció una copa de vino a la joven que aceptó con agrado. Dentro de poco volvería la dura vida de las campañas militares o a saber qué serie de encargos le tenía preparado de Book, con lo cual volvería a los entrenamientos en breve, aunque ahora disfrutaba de un merecido descanso. Arian estaba mirando en silencio mirando las estrellas. Arras le preguntó con curiosidad, él nunca miraba a las estrellas. Arras tenía algunos conocimientos astronómicos básicos, lo suficiente para orientarse y conocer los ciclos de las dos lunas que eran esenciales para los Orcus, pero nunca le habían parecido interesantes. ¿En qué piensas? ¿No te vas a enfadar? No. ¿En dónde estará Agnoruk? Arras se quedó en silencio. Agnoruk le caía bien, era semiorco como él pero de un origen muy incierto para ser un orco blanco, todo un misterio. Aunque era un compañero leal y un guerrero extraordinario. Me salvó la vida delante de aquel devorador de almas. Arian sonrió, era verdad, Cus le había contado esa hazaña el primer mortal que hiere a un devorador de almas antes de que ella fuera la primera mortal que acababa con uno. Siempre le estaré agradecido por ello. Añadió Arras. ¿Estará bien? Arras bebió un poco de la copa y se apoyó en el muro con los codos al tiempo que observaba el mar. Agnoruk. Él solo es en realidad feliz empuñando un arma estando rodeado de decenas de enemigos y estando junto a Gosburg. Y créeme, eso es muy fácil lograrlo. Arian sonrió. Y protestando por ello. Ambos sonrieron. Arras recordó el duelo. Agnoruk tenía potencial para ser un asura. Sus primos también eran de esa opinión. Solo es feliz así. Arras terminó la copa, acarició a la joven y luego se retiró hacia el interior dejando a Arian sola mirando las estrellas. La joya de Cisaria colgaba en su cuello, el triunfo de Elaban lo tenía guardado de Book. Arian tenía pensado devolverlo a su lugar, el poder de esa joya era demasiado tentador para otros y para ella, en la ciudad maldita estaría a salvo. La joven tocó la joya levemente y una chispita surgió haciéndole cosquillas en el dedo. Arian sonrió, miró al cielo y solamente alcanzó a sonreír. Brillaba en el cielo una estrella, su favorita. Love siempre le contaba a finales de verano una historia a Nilum y a ella. El nombre del protagonista era el mismo que el de esa estrella, Astabaran. Arian había observado muchas veces a escondidas como Agnoruk cuando hacía el primer turno de guardia siempre observaba esa estrella en el cielo, pero nunca le había comentado nada sobre la leyenda que sabía sobre esa estrella. Arian sonrió, no era una casualidad, tenía una corazonada y como al despedirse de Agnoruk volvió a susurrar. El elegido de los dioses. La niebla se disipaba, los piratas dudaban, en el suelo yacían muchos compañeros muertos, no podía ser que un grupo tan pequeño causara tantas bajas. Al mejorar la visibilidad allí los vieron. Al frente un joven de pelo negro sonrió mostrando un enorme colmillo, los piratas retrocedieron, pero ya era tarde, la muerte les llegaba.